presidente de la República no debe tener miedo. Está elegido para tomar decisiones. Entonces, quien vaya a ser elegido el año 2026 tiene que ser alguien que no tenga miedo. Y si por tomar decisiones en búsqueda del bien común, donde el bien de la sociedad debe estar por encima del bien del individuo, y que uno piense primero en el prójimo, no en uno, alguien que tenga experiencia, sobre todo experiencia de gestión, que no vaya en la búsqueda del poder por el poder, ¿no? Y que no hable mucho del poder y que no tenga un ego tan grande, que imagínate, si a ese ego tú le pones además poder político, ¿qué va a hacer el Perú? No va a pensar en el Perú, va a pensar en él. Y que yo tengo los mejores técnicos. Ya, pues si tiene mejores técnicos, pero si no le escuchas es igual, ¿no? Si tú lo sabes todo y tienes técnicos, vas a tenerlo de adorno. No, tiene que ser más humilde, ¿no? Un porqui. Un porqui que no tiene dudas cuando él no sabe y llama a preguntar. En una reveladora entrevista, el general Otto Guibovich destaca a Rafael López Aliaga como el perfil ideal para liderar el país, firme, humilde y respetuoso de las Fuerzas Armadas, elogia su apertura al diálogo y su visión de infraestructura, como el tren Tumbes-Tacna. También respalda que menores que cometan delitos graves se enfrenten prisión. El mensaje es claro, el Perú necesita un líder como Porqui. Esto y más a continuación. ¿Cómo está usted? Mauricio, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿cómo estás tú? Excomandante general del Ejército, excongresista de la República. Entiendo que tiene intereses políticos para a futuro también. Sí, claro, soy militante de un partido político, por lo tanto tengo expectativas y también ya me lo ha mencionado el partido de que debo participar, ¿no? ¿El Senado o Cámara de Diputados? Todavía no lo he definido, pero posiblemente Senado. Ese Senado va a estar bien Va a ser muy difícil, muy complicado, porque hay distrito único y múltiple, ¿no? Y en el múltiple es uno por región. General, permítame usted, Antauro va a jalar 6 por lo menos, 5, porque está fuerte Antauro. Está trabajando muy fuerte, en provincia. Muy fuerte, bueno, ahora imagino que también van a juntarse, como tú decías. Sí, claro. Van a juntarse con López Chao y todos ellos cuando vean que sus posibilidades... Yo no creo tanto que que Antauro Humala pueda conseguir mucho. Ha devenido bastante. Bueno, creo que no va a postular a la presidencia. No puede postular. Pero sí tiene un arrastre. Ahora, sí lo recuerdo. Fíjate que en el Congreso intermedio que tuvimos luego de que Vizcarra cerró el Congreso, Antauro estaba en la cárcel. Sin embargo, puso, me parece, 12 congresistas. Usted fue uno de los generales que comandó el tema del Andahuaylazo, me parece. Claro que sí. Nosotros le hemos capturado. Yo recuerdo haber hecho un reportaje y haberlo entrevistado a usted sobre el tema. Sí, bueno, un hecho que pasará a la historia, por supuesto. Bien, general, se acaba de publicar la ley que permitirá que adolescentes, no sé si llamarlos adolescentes, jóvenes, muchachos de 16 y 17 años, sean juzgados como adultos si cometen delitos graves. Por ejemplo, homicidio por lucro, que es sicariato, secuestro, extorsión, violación sexual, entre otros. Que estoy de acuerdo plenamente. Fíjate, uno puede argumentar que hay familias disfuncionales, que tenemos problemas de educación. Hay miles de argumentos, ¿no? Tratados internacionales, la Constitución, lo que querramos. Pero ellos se están matando, ¿no? Y los delincuentes mayores, los que manipulan a los jóvenes, saben perfectamente que como los jóvenes son inimputables, los están utilizando. Lógico, lo racional sería y lo óptimo sería enfocarse en quienes los utilizan, pero no podemos descartar a este grupo etario, ¿no? De ninguna manera. Ahora, ¿cuál es la solución aquí, Fabricio? Estos jóvenes podrían ser sentenciados, y yo digo, prisión perpetua, pero con cargo a revisarlo a los 10 años. Como ocurre en otros países. Claro que sí. Y además, un régimen penitenciario especial, no el del INPE, ¿no? Porque en el INPE van y se perfeccionan a los criminales, lamentablemente. Es una realidad, ¿no? Hay evidencias. Pero sí un régimen penitenciario donde tú eduques a esos, o reeduques a esos jóvenes. Le hagas un tratamiento y un seguimiento. Y en 10 años puedas tú revisar sus casos. Pero no podemos permitir que los jóvenes vengan matando como lo vienen haciendo, ¿no? Y de otro lado, de hace mucho tiempo la Fiscalía y el Poder Judicial vienen observando las leyes y eso está mal. O sea, la fiscal de la nación no puede salir a decir esta ley no la cumplo, ¿no? O el juez decir no la cumplo. En el peor de los casos, que apelen al Tribunal Constitucional para ver si es o no constitucional. Y otro caso, también aplicar el control difuso, pues. Si un juez cree que contraviene la Constitución, que aplique el control difuso. Pero no podemos ir sin juzgar a estos jóvenes, ¿no? Hay que juzgarlos, ¿no?
juzgarlos tal igual como un adulto? Es Yo decir, si el delito, el tipo penal indica 25, 35 años, 25, 35 años también. Póngale los 25, 35 años, pero con cargo a revisarlo. En los casos de adultos no hay que revisarlos. En este caso habría que revisarlos, pero como condición que en los penales especiales que puedan haber para estos jóvenes haya un proceso de reeducación que no se da en el INPE. El INPE depende del Ministerio de Justicia y yo entiendo que es por los derechos humanos. A mi entender debería depender del interior, ¿no? Pero el INPE es un cero a la izquierda, ¿no? Desde ahí se planifican operaciones, desde ahí intentan poner cercos electrónicos para que no salgan las señales de las llamadas, ¿no? Y perjudican a todo el vecindario. Sí. Cuando la raíz del problema, ¿cuál es? Que los teléfonos no deben entrar a las cárceles. ¿Y para eso qué tienen que hacer? Poner escáneres de alta calidad. Y hoy día en el mundo hay escáneres que te pueden determinar hasta un alfiler si estás entrando a la cárcel. Pero no lo hacemos, pues. O sea, el INPE está ahí, existe porque existe una fuente altísima de corrupción, pero para estos casos de los jóvenes deberíamos tener una institución, de repente, de otro tipo, que se encargue de enseñarles civismo, ciudadanía, valores, ¿no? Y hacerlos trabajar. Eso que está diciendo usted, general, es bien importante. La base moral sobre la que tiene que asentarse, por ejemplo, un brazo del Estado como el INPE. Yo sé que me dicen, oye, no metas religión. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Son dos esferas diferentes. Pero hay sectores, por la delicadeza del trabajo que hacen, que tienen que tener una base moral de donde está Estado. El INPE tiene que tener un ánimo de enseñarle valores, o de reenseñárselos, digamos. Porque si solamente vas a tener a alguien que es un carcelero, que simplemente lo cierra, le tira el agua, le tira la comida, y de ahí los manda media hora al patio y se hace de la vista gorda de las cosas que pasan, a la final ocurre pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Exactamente, y no hay un proceso de reeducación, que es la finalidad última del INPE, ¿no? O sea, reeducar a la gente, resocializarla. Pero tú has visto a Antabrumala, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de él. ¿Tú crees que él ha salido reeducado de la cárcel? No, ha salido. A mí ha salido peor. Ha salido con un rencor enorme. Y peor se todavía, siente ¿no? Claro que sí. Cerca. Sí, transpira odio, ¿no? Se nota. Y entonces esa institución no cumple con su finalidad. Y aparte se le acaban de escapar hasta de Maranguita, ¿no? O sea, esa institución yo creo que debería pasar rápidamente del Ministerio de Justicia al Ministerio de Interior. Creo que la policía podría hacer un mejor control, ¿no? Para que no se te escapen, para que... Ahora, el proceso de reeducación, eso es importantísimo, lo de valores. Yo he vivido en 2 ocasiones en países comunistas. Por el trabajo. Por el trabajo. Fui becado en entonces la Unión Soviética y después estuve en Cuba. Y lo primero que hicieron ellos fue abolir la Iglesia Católica, ¿no? Fue abolirla. Sí, claro, se acabó. Porque la religión hay pastores cristianos que los han perseguido hasta la muerte en la Unión Soviética. Lo que está haciendo Nicaragua ahora, ¿no? Sí. Entonces ellos abolían la educación, la religión, porque la consideraban el opio del pueblo, ¿no? Porque adormecía al pueblo y, bueno, toda la historieta que ellos tienen ahí. Pero a consecuencia de eso, tú vas a Cuba, vas a otro país comunista y vas a ver tú el nivel de valores que tienen, ¿no? O sea, robarse una cosa no es robo, ¿no? Es distribución socialista. Tienen muchas formas de encubrir la falta de valores porque han construido una sociedad perversa, ¿no? Lamentablemente perversa en cuanto a valores, porque la han perdido, ¿no? Entonces reconstruir todo eso es muy difícil, pero hay gente que está interesada. Lo que vemos de este gobierno, por ejemplo, veamos el caso de Cuchillo, ¿no? Este gobierno yo tengo la claridad que ellos están buscando de agudizar el caos. Cuchillo se va a Colombia y en una semana lo capturan. O sea, la inteligencia colombiana funciona, pero aquí no está funcionando la inteligencia. O sea, el tipo Cuchillo llegó a Bogotá, se fue a Medellín y lo han capturado. O sea, desde que llegó ya lo estaban siguiendo, lo estaban chequeando y sabían, sale la orden y lo capturan en Medellín. ¿Aquí lo habrían capturado? No. ¿A Cerrón lo han capturado? No. 2 cosas, o Pedro Castillo destruyó la inteligencia, el sistema de inteligencia, tanto que no se puede reconstruir, o estamos designando ministros cómplices que no quieren capturar a Cerrón, no quieren capturar a Silva, no quieren capturar a nadie. Y sería muy lamentable que eso sea parte de un proceso de buscar, de agudizar las contradicciones y generar más caos de cara a las elecciones. Porque no funciona la inteligencia. Y entonces todos estos jóvenes de los cuales estábamos hablando, lo que pasa en Patás, lo que pasa en los ríos de la selva, no hay inteligencia. ¿Cómo es posible que los jóvenes hayan estado secuestrados 10 días
y que no haya sonado en el tímpano del premier o de la presidenta. Y que simplemente responda, no es una información que no es veraz, no estamos seguros, creo que no pasa como dicen. Y los jóvenes estaban secuestrados. ¿Y con quién despacha la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia? Debería todos los días con la Presidenta de la República y todos los días con el premier. Lo primero que tiene que hacer un jefe de Estado a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana recibir el resumen de inteligencia. Ha pasado por agua tibia ese asunto, porque debería haber una crítica bien grande ahorita contra Dina Boluarte, más allá de los roles y de todo lo demás, es que ¿cómo no te vas a enterar de algo así? O sea, si no te estás enterando de lo que pasa en un lugar tan sensible como es Patás, entonces, ¿qué tipo de inteligencia tiene? O sea, de verdad, ¿qué tipo de chamba están haciendo ahí adentro? Y lo más sintomático y preocupante, Fabricio, es que al día siguiente los jefes de inteligencia seguían en sus puestos. Exacto. Debieron sacarlos de inmediato. Exacto. Como debieron sacar al ministro de Interior. Bueno, esta crisis completa del gabinete se debe a que Adrián Sen o la presidenta al día siguiente no sacó al ministro de Interior. Debieron sacarlo de inmediato, ¿no? Responsabilidad política, cuando menos. Se ha distorsionado adentro algo grave, algo elemental en el entorno de la señora. Creo que están trabajando para mantenerla que para mantener al país, ¿no? Creo que están cometiendo torpeza tras torpeza porque quieren que la señora no sufra más de lo que ya sufrió a fin de que llegue y que después de abril no le pasen cosas horribles, no la metan a la cárcel, como ciertamente parece que lo van a hacer. Y eso está haciendo que pierdan la perspectiva de cosas que son importantes. Lo más importante para la señora me da la impresión de que no lo ve. Ayer lo entrevistaron al alcalde de Lima, anteayer, Milagros Leiva se lo preguntó y respondió Porky una cosa muy interesante. Dijo, ya se lo hemos dicho de todas las maneras. Me he reunido con ministros del Interior y con ella y creo que no lo entienden o no lo quieren entender. Dijo. O sea, no es que no se les haya dicho, sino que simplemente ojos cerrados. Yo creo que no lo quieren entender. Yo creo que ellos, de alguna forma, también creo que detrás de bambalinas está Cerrón y sigue manipulando Cerrón. Porque está calladito. Cerrón no ha salido del país. Y si ha salido, bueno, podría estar en Cuba. Si hubiese salido a otro país, Bolivia, como Colombia o como Ecuador, ya la policía habría actuado, ¿no? La policía en el extranjero funciona mucho más rápido. Yo creo que Cerrón sigue manipulando. ¿Manipulando para qué? A ver, permíteme apeligrarme, como dicen en la calle. O sea, ¿para qué? Para mantener un estado de crispación social a fin de que la gente llegue a abril cansada y vote con el hígado. Por un lado, pero por otro lado está su libertad. ¿Por qué se mantiene libre ahora? ¿Cuántos días han pasado desde que Cerrón está prófugo? Muchísimos. Y la justicia no opera. ¿Por qué no opera? ¿Tú crees que la presidenta no puede llamar al jefe de la policía y decirle en 15 días o una semana quiero a Cerrón acá? Sí lo puede hacer. Pero no lo hace, pues no lo van a hacer. Entonces Cerrón sigue manipulando. O sea, es su libertad de un lado y el deseo de que el caos llegue al año 2026 y la gente vote afibrada, cansada y vote por cualquier aventurero. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Y eso es peligroso para el país. Ahora con 40 candidatos que todos quieren ser presidente, con tremendos egos y solamente quieren ser presidente por tener el poder, como he escuchado a varios, eso es altamente peligroso, ¿no? Ya la gente no va a votar racionalmente, sino emocionalmente o quizá hasta irracionalmente. Sí. Y eso es muy peligroso para el país. Ya perdimos 5 años con Vizcarra. Y estamos perdiendo 5 años con Castillo y Dina. El decenio perdido. Y tenemos la esperanza de que el 2026 cambie. Pero así como van las cosas, podría ser hasta peligrosísimo ir a unas elecciones de esa manera, ¿no? Muy peligroso. Entonces tenemos la esperanza de que el 2026 va a cambiar algo. Yo tengo un par de pajaritos en el ejército y en la marina. Y me dicen, que es gente de mi edad, ¿no? Que son capitanes, mayores quizás, ¿no? Y me dice que entre los chicos hay 2 perspectivas. Una, la de los... Nos han caviarizado, muchos de ellos tienen un pensamiento bastante woke, liberal, en sentido. Pero me dice que hay mucha gente que quizá en el silencio está cansada de esto. Y me lo dicen con preocupación. Y me dicen, son chicos que en algún momento van a ser generales, ¿eh? Son chicos que en algún momento van a tomar decisiones. Y así como yo converso con algunos, no sé qué decisión se pueda tomar. Podríamos volver incluso a un líder providencial que aparezca con la bota por encima. O sea, lo que quiero decirle es que incluso en nuestras Fuerzas Armadas, a las que usted pertenece, hay un germen de
cansancio, no necesariamente hacia la izquierda ni a la derecha, sino de un término meopatriótico que está dentro cocinándose. No sé si digo lo correcto, quizás estoy hablando conspiraciones, no sé, ¿cómo lo ve usted? Lo que yo estoy viendo por la interacción que tengo, porque sigo siendo miembro del Consejo Consultivo del Ejército, ¿no? Donde interactuamos, conversamos y vemos temas institucionales. Hay un hartazgo, obviamente, pero también hay esperanza, hay luz de esperanza, y la gente creo que va a votar, cuando menos en ese segmento, va a votar por alguien que pueda poner orden en el país. Que pueda poner orden en el país y que pueda reorientar un golpe de timón en el país. General, realmente necesitamos eso. Necesitamos eso, claro que sí, pero en el marco de la Constitución. O sea, necesitamos que haya gente, claro, en el marco constitucional, legal, democrático, correcto, pero necesitamos que haya alguien, sinceramente, que no entre a ganar dinero. Pero de verdad, sinceramente, o sea, que no que lo diga solamente, sino que de verdad sea alguien que se dé por el otro, de manera consciente, incluso sabiendo que no va a hacer dinero en esos 5 años, sabiendo que puede salir bastante empapelado o puede tener un futuro problemático, sabiendo eso, que se entregue. Yo veo a un creyente, tendría que ser alguien con un mínimo nivel de creencia en Dios para poder dar la vida por los otros, de alguna manera, ¿no? Porque no lo veo de otra manera. Qué bueno que lo veas así, Fabricio, porque también tengo esa perspectiva, ¿no? Y yo critico mucho a la presidenta porque la presidenta veo que tiene miedo de tomar decisiones. Creo que su experiencia de ingreso al poder, a la presidencia, con el levantamiento que hubo atizado por Castillo y su premier ese entonces, creo que ella quedó con mucho miedo, ¿no? Y le tiene miedo a la justicia, pero yo digo, el presidente de la República no debe tener miedo. Tiene que tomar, está elegido para tomar decisiones. Entonces, quien vaya a ser elegido el año 2026 tiene que ser alguien que no tenga miedo. Y si por tomar decisiones en búsqueda del bien común, donde el bien de la sociedad debe estar por encima del bien del individuo, y que uno piense primero en el prójimo, no en uno, si tiene que tomar decisiones para salvaguardar eso, y si le espera la cárcel, que le espere, pues. Que no tenga miedo, pero que tome decisiones. Hay que corregir el Perú. Estamos yendo en zigzag, ¿no? O caminando en círculo muchas veces. No avanzamos, no encontramos el derrotero. Y eso tiene que encontrarlo alguien que tenga experiencia, sobre todo experiencia de gestión. Que no vaya en la búsqueda del poder por el poder, ¿no? Y que no hable mucho del poder y que no tenga un ego tan grande. Que imagínate, si a ese ego tú le pones además poder político, ¿qué va a hacer el Perú? No va a pensar en el Perú, va a pensar en él. Y que yo tengo los mejores técnicos. Ya, pues si tiene mejores técnicos, pero si no le escuchas es igual, ¿no? Si tú lo sabes todo y tienes técnicos, vas a tenerlo de adorno. No, tiene que ser más humilde, ¿no? Un porqui. Un porqui que no tiene dudas cuando él no sabe y llama a preguntar. A mí me llamó la vez pasada a preguntar tal cosa. Con toda humildad. Sí, claro. Tiene que ser así, ¿no? Pero porque escucha bastante a los generales y les tiene mucho respeto. Escucha bastante y no tiene temor en preguntar si es que algo no sabe, ¿no? O sea, es humilde. Yo creo que eso también es una cualidad que debe tener un gobernante, ¿no? Pero esa humildad en la parte, digamos, de temas que no son de su conocimiento, de ninguna manera lo pone como un líder débil, por el contrario. Él tiene mano firme y lo ha demostrado, ¿no? Mano firme cuando hay que poner mano firme. ¿Y si se juntan? Sería bueno. ¿Y si se juntan los dos? Podría ser, bueno, habría que buscar. No sé quién sería la cabeza, bueno, eso tendría que definirse, pero si digamos dicen ya, ok, los mejores cuadros, armamos nuestras listas, etcétera. Puede ser una alternativa, ¿no? Una alternativa viable, pero el Perú requiere, ya hablamos, ¿no? Requiere un golpe de timón, una reorientación, pero hay que tener la claridad de ver el conjunto. Lo que pasa en el país, que a veces vemos el cuadradito del tablero del ajedrez y no vemos el conjunto, no vemos los 64 tableros del país, que es lo que tiene que ver, visión de conjunto, visión estratégica. Y poca gente lo tiene, ¿no? Yo he visto el plan de gobierno de Rafael López Aliaga. Obviamente lo conozco. Y es una visión nacional. A mí, ¿qué cosa es lo que me gusta del plan? Ese tren. Ese tren que quiere hacer de Tumbes-Tacna. Eso sería una cosa espectacular. Carretera de penetración, que sean autopistas. Incluso con otra carretera, que comience en Chota y termine
en Puno y no pase ni por la costa ni por la que sea una longitudinal de la sierra, digamos. Y que la vía de penetración sean verdaderas autopistas. Sí, claro, ¿Qué sí. nos falta? La carretera central, más de 100 años y tiene 2 carriles, por favor. un tráfico Y horrible. dinero tenemos. Sí, claro, que hayan carreteras de penetración Y si faltase en La dinero- Libertad, en Lambayeque, en Ica, en Arequipa, en Mollendo, etc., que suban hacia los Andes, ¿verdad? Claro, la carretera que suban a los Andes y el agua de los Andes que se va al Atlántico que baje a la costa. Ahí está la solución y eso lo plantea Porqui. Y otro portecito más, Coreo ahí en el medio. Sería Bueno, genial. sería Tenemos unas genial. posibilidades enormes. Tenemos todo. Lo que nos falta hace mucho tiempo es liderazgo. Liderazgo, pero de alguien que no solamente influye en la gente, sino que sepa hacer cosas. Hay que ser hacedores de cosas. Solucionadores. Los problemas no se administran, los problemas se solucionan. Yo lo sé. Y entonces aquí estamos manejando los problemas, convivimos con ellos, buscándole parches, soluciones, parches, pero no vemos un plan estratégico a dónde derrumbar el Perú. Y eso creo que es necesario, no solamente pensando en nosotros, Fabricio, sino en las generaciones que vienen atrás. No tienen derecho a que nosotros le dejemos un país así, ¿no? General, ha sido usted muy amable.